Buenos días, mis hermanos. Les saludo nuevamente en el amor del Señor. Y en esta mañana quiero que reflexionemos y meditemos sobre lo que la gente se cuestiona y se pregunta el día de hoy. Mucha gente se ha preguntado cómo será el día de mañana. Es decir, cómo será el mundo después de toda esta pandemia, de toda esta crisis con respecto a este virus. Y es que muchos tienen la esperanza de que toda esta pandemia y de que toda esta pesadilla termine y se vuelva a la normalidad. Pero quiero invitarles a que veamos qué dice la Biblia, la palabra de Dios, a este respecto. Y para ello quiero invitarles a que vayamos a Lucas, capítulo número 21, y los versículos del 25 al 36. Y que en esta mañana meditemos brevemente cómo será el mañana. ¿Cómo será el día de mañana según lo que dice estos versículos? Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguéis y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Quiero que veamos en estos breves versículos dos cosas básicas. En primer lugar, ¿cómo será el día de mañana para el mundo? Pero en segundo lugar, quiero que veamos también cómo será el día de mañana para la iglesia del Señor. Y enfatizo, para la iglesia del Señor. Bueno, según estos versículos, el mañana para el mundo no va a ser igual. No vamos a regresar a la normalidad. O este mundo, más bien dicho, no va a regresar a la normalidad. Dice ahí en el versículo 25 que serán días para el mundo de angustia. Angustia de las gentes y confusión para ellas. ¿A causa de qué? A causa de todo lo que está aconteciendo, de todo lo que está sucediendo en este mundo debido a esta situación que se está viviendo. Entonces, en primer lugar, dice que serán días de angustia para las gentes, días de confusión, y lo estamos viendo. Lo estamos viviendo también nosotros como parte de la iglesia. El mundo y la gente está en angustia, está confundida. Por falta de tiempo, no voy a poder ver un pasaje que quisiera que todos ustedes leyesen en sus casas y lo meditasen y lo escudriñasen versículo por versículo. Que reflexionen en él.
Este pasaje se encuentra en Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24 habla básicamente del juicio de Jehová sobre la tierra, sobre los habitantes de esta tierra, de este mundo. Y se los dejo de tarea para que lo mediten. En el versículo número 26 se nos dice cómo será el mañana para el mundo, además de angustia y de confusión. Dice que también serán días en los cuales los hombres desfallecerán por el temor. Dice ahí, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Es decir, el mundo tendrá miedo. Y los pies de los hombres estarán temblando. Dice aquí que habrá desfallecimiento por el miedo, por el temor. Y vean ustedes si no. Así es como se encuentra el mundo. Y esto es el principio, como les he mencionado, el principio de cosas peores que aún vendrán. ¿Por qué? Porque esto no lo dice la palabra de Dios. Y dice aquí además en el versículo 26, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Vienen días terribles en los cuales el cosmos, la creación misma de Dios, se conmoverá. Dios la sacudirá, se estremecerá. Y parte de esto nosotros lo podemos ver en Segunda de Pedro, capítulo número 3. Segunda de Pedro, capítulo número 3, en los versículos del 10 al 12. Dice así, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, la iglesia del Señor, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Bueno, no puedo entrar a explicar todo esto, pero aquí la palabra de Dios nos dice que vienen días terribles, días en los cuales Dios estremecerá y sacudirá a su creación. Y como dice aquí, a los cielos, al cosmos, a la tierra misma. Pero en tercer lugar, el mañana para el mundo será días de afán. Vean ustedes el versículo 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Dice que serán días de afán por causa de esta vida. Pregunto, ¿cuáles son los afanes de esta vida para el ser humano, para el hombre? Bueno, la respuesta la encontramos nosotros en Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34, donde se nos menciona y se nos dice que básicamente los afanes del ser humano, del hombre, son tres. La comida, es decir, los víveres, los alimentos, y que vemos hoy día que están escaseando. La bebida, es decir, el líquido, el agua, que también ya falta en muchos lugares. Aquí en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, hay colonias que no tienen agua. Hay lugares en algunos estados que ya el agua ya ha escaseado, ya no hay. La bebida, pero además dice el vestido, es decir, la ropa. La gente tiene estas tres preocupaciones, estas tres angustias: los alimentos, la bebida y la ropa. Y sobre todo, con las estadísticas que hoy día estamos escuchando a través de los medios de comunicación que han causado y han traído toda esta pandemia. Por ejemplo, yo no sé si tú sepas, en Europa ya hay 25 millones de habitantes que han quedado sin trabajo. En Estados Unidos, que son nuestros vecinos aquí al norte, ya hay 20 millones. Al día de hoy, 20 millones de gente desempleada.
en la Ciudad de México, donde el 52% de nuestra población vive a través de la economía informal. Basta ver lo que está sucediendo, por ejemplo, en Acapulco. Es un ejemplo. La gente está al borde de un levantamiento social. ¿Por qué? Porque no tiene que comer. Vienen días terribles, días de angustia, días de confusión, días en los cuales los hombres están desfalleciendo. Días en los cuales el hombre se está preocupando por el día de mañana. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir si me he quedado sin trabajo? ¿Cómo voy a subsistir? ¿Cómo voy a pagar mis compromisos? Simple y sencillamente el techo, la renta, si es que no tienen una casa propia. Un sistema económico colapsado a nivel mundial. Un sistema de salud colapsado a nivel mundial. Ha sido rebasado totalmente. Vienen días de angustia, días terribles. Además, todo esto, si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo número 13, versículos del 16 al 18, se nos dice que va a llegar el momento en que la gente no podrá comprar ni vender nada si no tiene la marca de la bestia. Y es hacia donde se está dirigiendo el mundo. Es hacia donde se está llevando a la humanidad. Yo les he mencionado que vienen dos cosas básicas. Número uno, un orden a nivel mundial, a través de un líder. Y tú y yo sabemos quién va a ser ese líder. Número dos, un nuevo sistema monetario y económico a nivel mundial. ¿Y cuál es ese? La marca. Apocalipsis capítulo 13. Estas son las cosas que van a suceder y que vendrán para el mundo. No va a ser mejor, cada vez va a ser peor. El mundo va de mal a peor. Eso dice la Biblia. Pero en segundo lugar y rápidamente, quiero que veamos cómo será el mañana para la iglesia del Señor. Y aquí en estos versículos también se nos dice cómo será el día de mañana para el pueblo de Dios, para la iglesia, para el mundo terribles. Tribulación sobre tribulación, angustia más angustia. Pero para nosotros, los que hemos creído en la palabra de Dios, en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vienen días de redención. Vean el versículo número 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Por qué? Porque dice el versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué es la redención? La redención simple y sencillamente es nuestro rescate. Palabra redención significa rescate, salvación. Eso es lo que significa. Y nuestra salvación, nuestro rescate está cerca. El Señor ya viene y viene por los suyos, por su iglesia. Para nosotros nos esperan días gloriosos. Días en los cuales seremos libertados de toda esta esclavitud de pecado en la cual el mundo se encuentra. Pero además en el versículo 36 encontramos tres cosas más para la iglesia. Vean cómo serán los días para la iglesia. Además de que será librada, será rescatada, será salva de todas estas cosas que están sucediendo. Vean lo que dice el versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos. Vienen días en los cuales la iglesia, como lo mencionaba el día de ayer, tiene que seguir orando. Días de oración para la iglesia. Días de comunión con Dios. Por todas estas cosas que están sucediendo. Y porque sabemos que el día de nuestra redención está cerca. Oh Señor Jesús, ven por tu iglesia. Tu iglesia te está esperando.
Ese es el anhelo de nosotros, mis hermanos. Pero dice también ahí en el versículo 36, no solamente es tiempo de orar y de velar, sino también dice que seremos librados. Dice que seremos librados porque escaparemos de todas estas cosas que vendrán. Escaparemos. La iglesia aquí se dice que va a escapar de todo lo que viene. ¿Qué cosas vendrán? Lo que hemos visto, cosas peores para el mundo, cosas peores para los que se queden, cosas peores para aquellos que no han querido oír la palabra de Dios y entregar su vida a Jesús. Vienen cosas peores para ellos. Pero aquí se nos promete que para nosotros son días de escapar de todas estas cosas que van a acontecer y que van a suceder. Es una promesa que Dios nos da. Y por último, dice también aquí en el versículo 36, vean lo más glorioso, días de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Días de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Te has puesto a pensar eso? Tú y yo vamos a estar de pie mirando cara a cara a nuestro Redentor, aquel que dio su vida por ti y por mí, aquel que se fijó en lo vil y lo menospreciado de este mundo, para ponerlo delante de él y verlo cara a cara. Y tú y yo éramos lo vil y lo menospreciado. ¡Qué día tan glorioso para la iglesia, para el pueblo de Dios! Dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Termino con esto y te pregunto, ¿esperas ese día? ¿Anhelas en tu corazón ese día? Dios quiera que así sea, mi hermano, que tú estés esperando el día de ver a tu Salvador cara a cara. Que Dios bendiga su palabra.